¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Independencia Financiera, el canal de la economía, los negocios, las finanzas y mucho más. Bueno, en el día de hoy vamos a estar, como siempre, charlando de temas muy, pero muy interesantes con nuestro especialista, el señor Rodrigo Sebastián. ¿Cómo andas, Rodrigo? Hola Patricio, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy, pero muy bien. Un poco resfriado, pero recuperándome. Son cosas de la vida, nada más. Fantástico, me alegra saber Pero bueno, eso. antes de comenzar, queremos mandarle un gran saludo a nuestra audiencia de toda Latinoamérica, España y otros países que siempre nos siguen. Así es, Rodrigo. Contanos un poquito qué tenés para hoy. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema súper interesante del cual mucha gente no se da cuenta, no se habla mucho de ello, pero también hay un grupo importante de personas que se están empezando a detener y a darse cuenta que la clase media, y esto parece una frase cliché, pero es verdad, la clase media cada vez es más pobre. Y ese es el tema que vamos a tocar ahí. Vamos a tocar por qué está sucediendo esto y por qué no es simplemente algo que están diciendo porque sí, sino que es algo que es totalmente real. Un tema fuerte, un fuerte, polémico puede ser también, real, y sí, se viene notando desde hace un tiempo, ¿no? Vos decís hace cuánto más o menos venís notando esto. Bueno, este es un proceso que viene. Hay muchos economistas que vienen revisando esta situación histórica y más o menos hay un consenso cercano a lo que viene de referencia, siempre tomamos referencia a Estados Unidos, lo que viene de referencia a los años 60 o 70 en Estados Unidos, que fue la gran época dorada después de en la era del baby boomer, después de Segunda Guerra Mundial, donde la economía de Estados Unidos creció muy fuerte, Tremendo, tremendo. exactamente, y el gran ícono de este crecimiento fue la clase media. De ahí en Claro, más, empezó un movimiento de lo que se llamó la famosa globalización. Y en el proceso de globalización se empezaron a crear, a mover muchas fábricas, muchas producciones de países desarrollados, como vimos Estados Unidos, a países de tercer mundo, donde la motivación para moverse fue un tema de costos de desarrollo, es decir, menores costos de producción para menores precios para el consumidor final. Pero ¿qué ha ido pasando? Que con el tiempo esto también ha ido produciendo que se han ido trasladando empleos de un lado a otro, lo que ha ido reduciendo también su... Obviamente también ha habido el desarrollo de otras áreas, por ejemplo Estados Unidos desarrolló mucho más el área tecnológica y el área financiera en compensación de la manufactura. Pero aún así, en zonas como Europa, por ejemplo, el continente europeo, hoy día están sufriendo gravemente estos embates. Para muestro un botón, es decir, Volkswagen hace unos pocos días atrás anunció cierre de sus plantas en Alemania, algo histórico para una empresa tan icónica como tremendo, Volkswagen. ¿Sí? Sí, sí. tremendo. ¿Y sabes cuál es el argumento, Patricio? Es, no podemos competir con los precios de la industria china de automóviles eléctricos. Así de simple. O sea, Por dar un ejemplo de industria, ¿no? exactamente, exactamente. Otras empresas como incluso de los vehículos de combustión, como Nissan, etcétera, han ido cerrando plantas en Europa y se han ido trasladando esas fábricas a China también. Por lo mismo, porque el costo de la mano de obra, la capacidad de producción, lo que hace es que salga más barato el producto final en China que en Europa o en el mismo Japón. Y ese es un gran problema, digamos, porque quienes realizan el trabajo lo hacen el mismo trabajo por menos dinero. Y esa gente es la que nosotros denominamos como la clase media, ¿no? La gente que vive de un salario, ¿no? Y eso va produciendo de que cada vez el poder adquisitivo de la clase media se vaya reduciendo. Tremendo. Ahora yo tengo una pregunta. Ese efecto de clase media es en todos los países, ¿no? En general. En general, obviamente cuando se toma en consideración estos ejemplos como los dados, se va a niveles, por ejemplo, de producción que se trasladan de un lugar a otro, pero también sucede en otros ámbitos, porque la gente que desarrolla una actividad y vive de esa actividad, muchas se han ido, digamos, eliminando, justamente también porque, por ejemplo, alguien que era zapatero ya no es, nadie es zapatero actualmente, era un oficio muy común hace Claro. varias décadas atrás, porque el zapato es muy barato en su producción, entonces es ilógico hoy día mandar a reparar un zapato, sale más barato
comprarte zapatos, hay de Es todo tipo, de verdad, todo antes hace precio. muchísimo era chico, era caro un par de zapatos. Exactamente. Antes la gente podría vivir de esa actividad, ahora ya no se puede. Y así ha ido sucediendo con muchas actividades, lo que ha exigido de que han dicho, no, pero no importa, porque esa persona que antes era zapatero, hoy día ese joven se prepara para estudia una profesión, genera más valor al mercado, pero resulta que es lo que está pasando, que la gente hoy día está estudiando más preparada, objetivamente mucho más preparada a nivel de educación formal, pero a nivel salarial no. Mira, el otro día un reconocido empresario español estaba escuchando en una charla que estaba teniendo uno de los hombres más ricos de España y decía algo súper interesante, Patricio, pero súper interesante. Decía que él estaba dando una conferencia y no me acuerdo si en una universidad creo que era. Entonces él mencionaba lo siguiente, decía, ustedes creen que son de clase media, todos sí. De hecho, levanta la mano quien cree que es de clase media. Y prácticamente casi todos levantaban la mano. Entonces le dice, mira, sin conocerlos, yo te digo, la mayoría de ustedes no son de clase media. Son más pobres que una rata, le dijo. Así, literal. Mirá vos, sí, Entonces, sí, sí. ¿cómo? Dice, a ver, dice, clase media, en los años 80 en España, él estaba dando el ejemplo español, Claro, pero el es caso de... trasladable, ¿no? Sí, sí. En los años 80, el bartender, el que trabajaba en un bar, o sea, yo tenía un tío que atendía un bar, no era el dueño del bar, atendía en un bar ahí, ¿no? Él tenía su casa propia y tenía una casa de campo para ir los fines de semana al campo. Claro, dos casas. Claro, en los años 90 ya la persona que trabaja de clase media ya no podía tener dos casas, tenía una sola, pero tenía su casa propia. En los 2000 ya no le alcanzaba para tener su casa propia, ahora alquilaba una casa. Y después Claro. del 2010, ahora la clase media, como supuesta clase media, ahora está alquilando habitaciones para vivir. O viviendo algunos casos con los padres. Exactamente. Y eso es verdad. Hoy día existe un modelo, o sea, un fenómeno de que la gente en España, por ejemplo, y no solamente en España, acá en Chile, etcétera, la gente que es profesional, con carreras de 4, 5, 6 años ¿cómo se llama? Estudio, está ejerciendo su carrera y le da, no para comprar una casa, no para comprar dos, ni eso, no para alquilar una casa, sino para alquilar una habitación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que la clase media se está empobreciendo. Entonces, ¿pero por qué la gente no se da cuenta? Por porque lo que te dicen los gobiernos, los políticos, te dicen, no, si usted gana más de esto, usted es clase media, si gana este valor, si usted tiene, ¿qué es lo que pasa? Que se ha abaratado la tecnología. Entonces, un día tienes un celular, tienes acceso a internet, tienes esto, y ese tipo de cosas terminan, entre comillas, engañándote y haciéndote sentir que eres de clase media porque tienes un celular conectado a internet, esto y lo otro, estás conectado con el mundo, bla, bla. Entonces, aparentemente no se nota. Pero la realidad es que en las cosas que son básicas, como la vivienda, ahí estás mucho peor que como las personas que estaban hace 30 años atrás Claro. y mucho más educado. O sea, persona con mucha, un día eres mucho más, te preparaste mucho más para ejercer tu labor, en labor, que la persona hace 30 años atrás y vives mucho peor, porque Y tampoco puedes mantener una familia por sí mismo. esto vos pensás que puede ser una causa o multicausal. Pues esto se ha ido estudiando en varias situaciones. Algunos argumentan de que es, a ver, yo creo que es un argumento más exagerado, que es el aumento de la carga fiscal. Yo creo que Ujú. no. O sea, sí, en parte, pero no tanto. Yo creo que es un tema de la propia globalización, de que se están trasladando empleos que antes eran bien pagados en una zona y después se han ido trasladando a otros países de menor costo. Y eso produce de que, por supuesto, se vaya reduciendo el costo de mano de obra. Pero también se va, entre comillas, equiparando un poquito más. Es decir, en la época de los 70, la persona que vivía en Estados Unidos era de clase media, era mucho más rica, entre comillas, que una persona en, no sé, en Tailandia. Hoy día en Tailandia ha mejorado su nivel de vida, los de la India también han mejorado su nivel de vida, los chinos han mejorado un montón su nivel de vida, en detrimento de otros países, por ejemplo, europeos. Entonces, en el fondo es como que se reparte más Claro, la riqueza, es pero verdad. China salió bastante de la pobreza, toda esa gente, exacto, cientos de millones que vivían la extrema pobreza, la total. parte mediterránea se fueron a la costa. Sí, exactamente. Entonces, se va distribuyendo esa riqueza,
pero no va aumentando, sino que simplemente es la misma. Obviamente hay más, no quiero hablar de ese tema porque ya hemos hablado, hay más masa monetaria, pero en el fondo lo que importa es el poder adquisitivo. Y ese poder adquisitivo es el mismo, pero se va distribuyendo entre más y por tanto va bajando el nivel. Y hay Ah, un y ese tema es uno de los también, porque problemas que viste que hay. muchas empresas se han ido a China, ahora no tanto, pero en su época se iban mucho Sí, por los bajos costes. sí, 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 Ahora sí. dicen que se pueden ir a la India algunos, ¿viste? Pero en la parte del sudeste asiático es la fuerte. Sí, exactamente. Hay muchas fábricas hoy día en Tailandia. Por ejemplo, la cámara que yo tengo en la Nikon, la cámara fotográfica, yo la compré acá y Nikon es una marca japonesa. Pero la fabricación es made in Tailandia. ¿Por qué no la fabrican los japoneses? Bueno, porque es mucho más barato fabricar en Tailandia, así de simple. Claro, Y otras marcas, por ejemplo, Vietnam también, en Vietnam también se han trasladado muchas fábricas porque la mano de obra china también ha aumentado y la mano de obra vietnamita todavía es muy baja. Entonces, bien, finalmente se va sucediendo eso. Nadie piensa en tener, la misma Apple, por ejemplo, no fabrica sus teléfonos en Estados Unidos, lo fabrica en China. claro, O sea, ni claro. pensar, lo fabrica en Estados Unidos. Eh, Vos sabés que yo esto también le sumaría aparte, bueno, aparte, ¿no? El caso de Sudamérica, Centroamérica, el pésimo manejo de muchos gobiernos que tienen una dictadura populista, lo ha pasado a Argentina, más que nada, yo lo sé muy bien. No solamente la culpa en China en sí, sino que los malos manejos, gobiernos corruptos, gobiernos populistas, también han destrozado la economía. Eso es la culpa de estos mismos países también, ¿no? Sí, sí, y hay un fenómeno interesante que se puede dar, es bastante curioso. Una de las cosas que nos salvan como países, oye, a ver si se están trasladando todas las líneas a países que son mano de obra más barata y tienen las líneas de producción preparadas, pero ¿qué nos salva a nuestros países? En Chile, Argentina, son las materias primas, ¿no? Sí, En tal cual. Argentina sobre todo el campo, en Chile los salmones, que el cobre, Pobre, exacto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que esa materia prima se vende a China y los chinos nos venden, no sé, nosotros vendemos cobre y ellos nos venden, no sé, claro, claro, la olla de cobre, valor agregado. exactamente. Nos falta Entonces, valor agregado. claro, entonces, ¿qué se está perdiendo? Se está perdiendo que nosotros podríamos también hacer la segunda parte, que es tomar esa materia prima y tener empresas dedicadas, grandes empresas dedicadas a la fabricación, ¿no? Y eso tendríamos una ventaja, ¿por qué? Porque la materia prima la producimos nosotros mismos, no tenemos que Claro, importarla, y por tanto, podría compensar que los salarios no sean tan bajos teniendo un costo de materia prima muy bajo. Y ahí se puede un poquito manejar contra otros puntos donde veo, por ejemplo, un costo de la energía muy, 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 muy alto, por ejemplo. Entonces, y luchar un poquito por la calidad, ¿no? Que es un punto importante como para justificar un poco qué es lo que le está pesando a Alemania. Alemania entra a la gran fábrica. Todos los productos, yo tengo un abridor de latas que es del año 45, otro día estaba viendo, empecé a investigar, 45. sí, Y está impecable, un abridor de lata del año 45. Hoy día tú sí. compras el abridor de lata en el comercio, no te dura 80 años, o sea, ni de palo, No, ni de no, palo. no. Otra obsolescencia Y tiene. era Alemania, era alemán. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hoy día tú vas a comprar un abridor de lata y quieres comprar el más barato, ¿me entiendes? Entonces, ¿quién tiene el más barato? El chino. Y no estás pensando Claro. mucho en la calidad, estás pensando No, en el no, China no costo. es calidad, eso es Claro, verdad. Como si vos de volumen, masa. exacto. Y tiene sentido, mira, si tú compras una lavadora, tú compras una lavadora, eh, te vas a comprar una lavadora, por ejemplo, antes vendían, ¿te acuerdas? Fabricada en Estados Unidos, Alemania, la lavadora alemana, carísima, pero buenísima. Tú dices, bueno, pero la lavadora la vas a cambiar, no sé, estás pensando en cambiar en 5 años, no en 30. ¿Por qué? Porque una lavadora de 30 años ya está fea estéticamente, Claro, desactualizada, no tiene tiene menos tecnología, chiches. exactamente, no tiene tecnología. Claro. Entonces, no necesitas que la lavadora te dure 30 años, Y necesitas que así te los dure coches y 5, todo, ¿no? que te dure 5, que te dure 7, porque hay una obsolescencia de un tema tecnológico también. Por tanto, los chinos te la fabrican para 5 o 7 años, no para 30, y tú la necesitas para 30 y te sale más barata que comprarte una lavadora pensando en una calidad de 30 años que tú no la vas a tener 30 años. Y aparte era otra época, ¿no? Aparte, totalmente, porque tampoco la tecnología avanzaba tanto, es decir, No, claro, antes se justificaba. exactamente. Entonces ahí está el tema. Y los salarios en países como Alemania, volviendo al ejemplo, son muy altos, lo que produce de que les cuesta mucho.
tener una oferta de productos a un bajo precio con una calidad que la gente justifique un periodo de tiempo. Lo mismo, dicen, oye, te vendo un celular que te dura 50 años y te sale 3 veces el precio. Y ¿para qué quiero un celular que dure 50 años si a los 2 años yo lo voy a estar renovando? 3. No tiene sentido. Entonces necesitas Claro, tanta calidad, necesitas que te dure el tiempo que te dure interesante. porque tecnológicamente tú mismo vas a desear actualizarlo. Y cada país ya tiene que encontrar la vuelta. Por ejemplo, Exacto. decir los sudamericanos tenemos esto, bueno, hay que explotar al máximo para no quedarse atrás, Exactamente. Exactamente. valorar sus propios recursos y mejorarlos. El problema es que los países latinoamericanos en general, lo único que han hecho es darse vuelta y seguir haciendo lo mismo, que es explotar recursos naturales. Claro, Y hay poca, por ejemplo, explotación poco avance científico. a... Exacto, hay mucho relajo ahí, no hay inversión en investigación y desarrollo, por ejemplo. Simplemente es explotar recursos, porque se sabe que se necesitan esos recursos. Es decir, el cobre chileno se necesita y los chinos van a seguir comprando, ¿me entiendes? Y así el Acordate petróleo. que Argentina, Chile y Bolivia tienen el triángulo más grande de litio en el planeta. Exactamente. Ahí tenemos otro Y recurso. hay empresas haciendo fila por contratos. ¿De dónde son esas empresas? Europa, Mm, Canadá, puede ser China, no sé. Es más, China está desesperada por materias primas. China es un país muy grande, pero ojo, hay minerales que lo tienen. exactamente. No sé si, no quiero entrar en detalles, pero hay minerales que son, le llaman las tierras raras, Las famosas tierras raras, sí. Sí, lantánidos, todos esos sí, actínidos, bueno, se necesitan para cierta industria. sí, es verdad. Bueno, entonces China también se está metiendo mucho en África. Viste que en Sudáfrica hay mucho yacimiento también. Está acaparando todo China. Entonces hay que ponerle un freno en el buen sentido y si no se le gana de mano, bueno, estamos perdidos. Sí, sí, es el plan que China tiene claro para hacia dónde, qué necesita y hacia dónde va. Tiene Claro. clarísima. Lo tiene pero Sí, ya son súper países claro. muy grandes, es China y Sí, Estados Unidos. El resto, sí, 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 lo tiene clarísimo. Así que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de ser más competitivos. Lo que podemos hacer nosotros como individuos, porque nosotros no somos los que deciden, es tratar de ser claro, más competitivos, tratar de adaptarnos a las economías y eso, y lo que nos toca, porque la verdad es que hay cosas que escapan de nosotros, totalmente. Cosas que, claro, o sea, tú puedes hacer el mismo trabajo acá que en Estados Unidos y en Estados Unidos te van a pagar más, solamente porque la economía es distinta, no porque el profesional americano sea mejor, norteamericano, ¿no? Sea mejor que tú, o sea, simplemente es por un tema claro, de cuánto dinero hay disponible para ese trabajo, ese mismo trabajo. tal cual. Así es, Rodrigo. Vamos a ver para dónde va el mundo en los próximos tiempos. Buenísimo, creo que ha sido muy claro. Hemos hablado de varios ejemplos. Así que bueno, si no querés agregar algo más, lo estaremos viendo en la próxima. Nos estaremos viendo en la próxima, estimado Patricio. Bueno, cuídate mucho y un gran abrazo a nuestros suscriptores y oyentes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.